Marley Martínez, ayer fue condenada a 5 años. Y decían los jueces que no se pudo probar que Marley fuera cómplice del asesinato de Emily Peguero, porque bueno, la complicidad es algo que debe llevarse antes de que se cometa el crimen o en el proceso en el que se comete el crimen, pero si es después del crimen, entonces usted no es cómplice. Era la verdad que son unos comentarios que uno no entiende. Yo tengo para compartir con ustedes algunas de las cosas que dice el Código Penal de la República Dominicana y que voy a leerles, ¿verdad? Voy a leerles. Yo estudié Derecho, pero no soy abogado, tengo que decir eso. Ni siquiera me gradué de abogado, para que ustedes sepan, porque no me estoy haciendo pasar por experto. Pero la ley es la ley, está escrita. Pero hay algo que quiero comentar particularmente sobre lo que decía el juez que leía la sentencia, que realmente a mí me da como un desazón tan increíble. Pero antes de eso, yo voy a ponerles a ustedes para que ustedes vean, SIN subió el momento en que se cantó la pena de 5 años para Marley Martínez, y quiero ponerle la reacción de Genaro Peguero, el papá de Emily Peguero. En perjuicio de la octista Emily del Carmen Peguero Polanco, en consecuencia, se condena a cumplir la pena de 5 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de las Mujeres de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Tercero, condena a los imputados Marley Martínez y Marley Martínez Corridos al pago de las cosas peores del proceso de la sentencia del Estado de Socorro. Cuarto, ahora el proceso de la Nacionalidad Civil y coado a los señores Leonardo de Carmen Peguero Cáceres y el artista Claribel Polanco de la Cruz, en calidad de padres de la octista Emily del Carmen Peguero Polanco, a través de sus abogados, licenciado Noel Medina Gil, José Martínez Opperman y Eudora Torino, por haber sido hecho de conformidad. No era para menos cuando se conoció ese número, 5 años para Marley Martínez. Yo he visto muchas cosas de lo que se ha dicho en las redes sociales sobre la reacción frente a la sentencia de Marley Martínez. Y voy a ponerles a ustedes un corte de la joven presentadora de televisión y comediante Chedi García, lo que ella dijo. Vergüenza ajena. No quiero hablar de violencia. No quiero hablar de violencia. Quiero hablarle de un maldito país que me tiene harta. Quiero hablarle del dolor de una madre. Quiero hablarle de la impotencia de un maldito pueblo que ya limpió la nalga con él. Hay que irse o hay que sacar a todos estos bandidos de aquí, a estos jueces asquerosos, corruptos, a este maldito poder que está como un cáncer acabando con la dignidad de este pueblo y burlándose de la gente pobre. Hay que irse de aquí o hay que dejarle el país a esto come mierda. Bueno, la sentencia generó una reacción en San Francisco de Macorís. Ustedes saben que Cenoví es un lugar, un campo que pertenece a San Francisco de Macorís, y ahí fue donde se cometió el crimen. De ahí
era la niña asesinada, Emily Pegueros. Inmediatamente se conoció. Ustedes saben que como el poder sabía cuál era la línea que se iba a llevar a cabo, ellos militarizaron todo. Tenían drones, todo tipo de militares y cosas en San Francisco porque sabían que la gente iba a generar, a reaccionar de mala manera. Y obviamente salieron a protestar. De una vez la policía y la guardia en las calles salieron a reprimir y provocaron heridas y golpes a algunas personas, entre ellos miren a ese joven que era dirigente popular de ahí. Me dieron, yo iba en un motor haciendo un concho y me tiraron con un fusil. ¿Dónde? Déjame ver. Ahí mismo. Dame ver la mano, ¿dónde? Vea, me desbaratan la mano, vea. ¿Y cómo fue? Con un fusil. ¿Cómo fue? Dale. ¿Cómo es tu nombre? Iván Reynoso. Hoy me han informado de San Francisco de Macorís que a ese joven Iván Reynoso supuestamente va a haber que amputarle 3 dedos de la mano. Porque bueno, hay que justificar la sentencia de Marlin. Yo, como les dije, no soy abogado, pero he buscado el Código Penal de la República Dominicana. A Marlin se le imputó la complicidad. Yo voy a leerles lo que dice el Código sobre complicidad. Dice que cómplice es aquel que coopera con la realización de un delito o de un acto doloso. Dice, hay complicidad necesaria y no necesaria. La complicidad es el acto por el cual una persona participa o se asocia directa o indirectamente a un delito cometido por otra persona, que no son en comienzo de ejecución. Es decir, que usted no lo ejecuta, sino que lo ejecuta el otro. Y dice que la complicidad necesaria es la que se refiere a los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. Es decir, una persona que ayuda a que se cometa un hecho, aunque no sea el ejecutor primario, es cómplice. El cómplice, dice el código, el cómplice necesario, se refiere a la complicidad necesaria, no obra con ánimo de autor, ni ejecuta la acción principal. Su actuación es como la de todos los cómplices, accesoria a la del autor principal. Es decir, que ayuda al autor principal. La complicidad necesaria se diferencia de la coautoría material, en que el partícipe no ejecuta el hecho típico, sino algo ajeno, pero necesariamente relacionado. En definitiva, participa en un hecho ajeno. La complicidad no necesaria es aquella en la que una persona presta al autor una cooperación secundaria a sabienda de que está favoreciendo la comisión del delito, pero sin que su auxilio sea necesario, estrictamente necesario para la ejecución. Los cómplices necesarios reciben la consideración de autores, es decir, que un cómplice que ayuda a la ejecución del hecho recibe la consideración de autor y es castigado, debe ser castigado como tal. El artículo 59 del Código Penal establece
que a los cómplices de un crimen o de un delito se le impondrá la pena inmediatamente inferior a la que corresponde a los autores materiales de dicho crimen. Y dice el artículo 61 que aquellos que conociendo la conducta criminal de una persona le suministrase alojamiento o escondite será castigado como cómplice. También dice sobre la instigación o inducción que se puede considerar como instigación o inducción cuando el autor induce a otra persona a cometer un hecho punible. En otras palabras, es estimular a otra persona a cometer un delito. Una de las cosas que se le imputó a Marlin, aparte de la complicidad, fue el delito de encubrimiento. ¿Qué dice el Código sobre el encubrimiento? El Código dice que el encubrimiento es una conducta penada como delito, que consiste en realizar actos u omitir la realización de actos con el fin de impedir o dificultar la acción del Estado para descubrir o investigar un delito o una serie de delitos, así como identificar a sus autores. Se denomina encubrimiento al acto y a las consecuencias de encubrir, esconder algo o tratar de evitar que se sepa. El encubrimiento se refiere a una acción delictiva que implica la participación en un delito luego de su ejecución, ayudando a que sus responsables no sean descubiertos. El artículo, en el apartado 9.3 del tema, el encubrimiento, dice el Código: el encubrimiento supone la existencia anterior de un delito, es decir, se cometió un delito, y consiste en ocultar a quien lo cometió, en facilitarle la fuga, en hacer desaparecer los rastros o pruebas del delito, o bien en guardar, esconder, comprar, vender o recibir en prenda o en cambio los efectos sustraídos cuando se trata de un robo. Igualmente comete encubrimiento quien dejare de comunicar a la autoridad las noticias o informaciones que tuvieran que ver acerca de la comisión de algún delito. Eso es lo que les he leído. Si ustedes ven ahí lo que tiene que ver con la complicidad, el encubrimiento, la inducción o el estímulo, nadie puede decir que Marlin Martínez no participó, no cometió esos delitos. Incluso, déjenme decirle, hay un delito del cual Marlin no estaba acusado, tengo entendido, que el Ministerio Público falló en eso, o no quiso, de asociación de malhechores. Que la asociación de malhechores puede llegar hasta a ser condenada hasta con 20 años, máximo de 20 años. ¿Por qué? Piensen ustedes este poquito. Si Marlin tuvo algo de complicidad, según lo que dice el Código que es la complicidad, si Marlin tuvo algo de instigación, según lo que dice el Código, si Marlin encubrió o no ese hecho, trató de, y lo hizo, ¿de qué fue que los jueces encontraron que Marlin en la sustracción de menores? Porque ella fue a la casa y mintió a la niña para que se fuera con ellos, no estaban ahí los viejos, dice la sentencia.
Y ella dijo, mira, yo te necesito, Emily, para que me ayude a organizar qué sé yo qué. Y se fue y la llevó y la metió en un garaje por ahí y le hizo una prueba de embarazo casera. Y que eso es un delito porque es una sustracción de menores, ¿verdad? De eso es lo que, prácticamente por eso es que la han condenado. Entonces, estuvo la sustracción de menores, que de acuerdo a lo que nosotros hemos leído, ¿quién tiene duda? Primero, de que Marlene instigó eso. Segundo, de que Marlene tuvo complicidad en eso. Tercero, de que Marlene encubrió eso. Y obviamente está el asunto de la sustracción de la menor. Pero yo les digo, lo que a mí me llamó más la atención cuando leían la sentencia es cuando los jueces decían, oigan esto, que ellos tenían un texto de Marlene dirigido, un texto de WhatsApp, dirigido a su hijo, Marlon, donde le decía, si tú fuiste hombre para preñarla, sé hombre para que resuelva tu problema, para que busque la forma de resolver tu problema. Y dicen los jueces que nadie puede decir que Marlene estaba estimulando a su hijo a que secuestrara y matara a Emily. Dicen ellos, que nadie le puede atribuir eso. Y yo digo, es posible. O sea, si yo le escribo a un hijo mío y le digo, mira, tú te metiste en ese problema, busca la manera de salir. Es verdad, yo no estoy mandándolo a que mate a nadie, ni a que haga eso. Ahora, eso es si la cosa se queda ahí. Pero si la señora, después, porque la inocencia no es por pedazo, estamos juzgando el comportamiento de una tipa. Entonces, cuando usted ve que la señora, después de asesinar a la niña, después de enterarse que el cadáver de la niña fue tirado por allá, en un saco, fue tirado en un barranco de la niña y de su nieto, después de eso, esa señora coge la cinta de la cámara del apartamento, la quita. Después esa señora busca 100,000 pesos para pagárselo a un tipo para que mude el cadáver. Después esa señora habla con su primer abogado, que le dice, el señor Ariza, que él lo dijo, que cuando él le dijo, mire, yo puedo ser su abogado, pero si su hijo admite lo que ha hecho. Y ella le dice, no, ese cadáver no va a aparecer. Después que esa señora coge y renta un garaje aquí en la capital para coger el vehículo en que trasladan el cadáver, para esconderlo. Después que esa señora coge y manda que le den el dinero por otra cuenta, no directo al boli, para que no sea rastreado. Después esa señora sale sabiendo que su nieto y su nuera están muertos y sale en una rueda de prensa diciendo, ay, aparece, yo te quiero, yo te amo. O sea, si hay un juez que después de eso es capaz de presumirle buena fe y no vincular eso con aquel texto de resuelve tu cosa. Entonces, cualquier juez, por ingenuo que sea, después de ver tantas cosas así, puede pensar, no, ella le está diciendo que llegara a un acuerdo con esa muchacha que lo resolviera. O sea, a mí me parece como que eso es creerse que los otros son estúpidos. Porque es la misma Marlene con la que estamos bregando. Una señora que hizo todo eso, esa fue la señora que le dijo, mátala, quítala, a lo que sea. Pero yo no quiero ese hijo de esa pobretona. Resuélvelo. ¿Cómo resolverlo? Si la muchachita no quería abortar, resuélvelo. Entonces, que 3 jueces, guanajos, digan, no, pero nadie le puede atribuir a ella, que no. Porque, ¿qué ellos dicen? Bueno, la complicidad, según ellos,
se establece cuando la persona participa en la organización del crimen, ¿verdad?, antes o durante. Entonces, por lo que ella hizo después, no se puede ser cómplice, dicen ellos. Bueno, pero no es complicidad para una gente que demuestra actuar de mala fe, que engañó a la muchachita para que saliera con ella, y que le manda ese texto. Hay que presumirle buena fe. O sea, yo creo que los jueces se quieren hacer los guanajos o quieren hacernos pasar por guanajo a nosotros. O sea, la mala fe de Marlene estaba establecida claramente en cada uno de sus actos. Y la mayor evidencia fue cuando esa mujer tuvo la cachaza de pararse frente a su hijo y decirle a la prensa, llorar, para que Emily aparezca, por amor de Dios. Y esos guanajos de jueces tenían algún tipo de duda de que tuvo intención y participación en eso. No, hombre, no. Pueden venir con el subterfugio que ellos quieran, pero nadie medianamente ecuánime puede creer una basura así, por más abogados y subterfugios técnicos que quieran buscar. Vamos a la pausa.